trabajar. Primer, segundo y tercer trimestre, como dice la introducción al capítulo. Primer, segundo y tercer trimestre. 38 a 40 semanas, el desarrollo completo desde la fecundación hasta el nacimiento. A partir de las 38 ya pueden nacer los bebés. Para continuar hablando de eso, haremos una oración. ¿Ya? Acompáñenme. Querido Padre, te agradecemos mucho tu cuidado por nosotros y te pedimos que en esta semana de actividades, Señor, que puedas conducirnos en nuestra preparación, en nuestra formación. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, como ven aquí, algunos sistemas se van formando antes que otros. Sistema nervioso central, corazón. ¿Por qué será importante que se forme primero el sistema nervioso central? Por la señalización. La señalización, ustedes van a ver que cuando se forma el disco trilaminar, la estructura llamada notocorda, que se forma también como parte de este proceso de articulación y formación de estas tres láminas, va a indicar más o menos la orientación del sistema nervioso central. Y una vez formado, lleva pues la información para estimular a las células en esas diferentes zonas de este disco, produciendo la migración celular, produciendo la diferenciación celular. Entonces, es por eso importante su formación al inicio, ¿verdad? Junto con esto, también es importante la formación de los vasos sanguíneos y el sistema cardiovascular. A la tercera semana, ya miren ustedes, comienza a formarse antes que las extremidades, que los sentidos, ¿verdad? Comienzan a formarse el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque va a llevar también células de mineralización, va a llevar nutrientes y va a llevar los pasos necesarios para el desarrollo de los tejidos al inicio de la formación embrionaria. Entonces, estas primeras dos etapas se conocen como etapa o periodo preembrionario, en la que todavía no se puede notar más o menos la forma de humano que tiene este embrión que se está desarrollando, ¿verdad? ¿Qué más? Esta es una época en donde comúnmente ocurren abortos espontáneos, de tal forma que no todo óvulo fecundado llega finalmente a implantarse o a desarrollarse, ¿verdad? Normalmente puede ocurrir alguna alteración genética, ¿no?, que impida la implantación de estos óvulos y entonces se pierde junto con toda la capa funcional del endometrio, ¿verdad? Pero este periodo también es importante porque, miren, está marcado con rojo aquí, el hecho de que en este primer trimestre hay riesgo de malformaciones congénitas con agentes externos, llámense enfermedades, las que están agrupadas en el TORCH, medicamentos, los que están agrupados en la categoría X del embarazo, ¿qué más? Radiación, tóxicos, etc. ¿Verdad? Entonces, por eso es que uno tiene que tener cuidado en este periodo, el primer trimestre, pueda exponerse a cualquier sustancia que pueda producir teratogenia o teratogenicidad, que es la malformación que se adquiere durante el desarrollo embrional, teratógeno. ¿Qué más podemos decir de esto? Imagínense que una mujer llegue con 2 meses de amenorrea y en ese tiempo de amenorrea tuvo fiebre, tomó antibióticos, tomó alcohol, usó drogas. Entonces realmente luego esos excesos pueden producir teratogenia en diferentes aparatos y sistemas. Obviamente, posterior al tercer trimestre o al primer trimestre, en el segundo o tercer trimestre, prácticamente estas influencias externas, estos agentes externos, pues tienen menos repercusión en la formación del bebé, porque simplemente ya están formados todos los órganos y sistemas y solamente se está produciendo crecimiento. Entonces, tampoco no quiere decir que no tenga ningún
Abarca desde la fecundación hasta el nacimiento. El primer trimestre es la etapa más crítica, ¿verdad? Se están formando todas las estructuras, el embrión es muy vulnerable a estos efectos. El segundo trimestre se caracteriza por el desarrollo casi completo de los aparatos y sistemas. Hacia la etapa final ya tiene características humanas instintivas. Y en la última parte es simplemente un periodo de rápido crecimiento. La mayoría de los órganos, aparatos y sistemas ya están separados. Es por eso que un bebé a las 36 semanas ya podría nacer. Si vemos el cuadro, miren, aquí estamos a partir de la 20 semana ya podría tener menos complicaciones al nacer, ¿verdad? Entonces 28 semanas en otros países, inclusive en 25 semanas, 27 semanas, ya puede nacer un bebé sin problema. Pero en nuestro país todavía no puede superar las 30 semanas probablemente, ¿no? Va a haber muchas complicaciones en que pueda desarrollarse. Además, recordemos que todo bebé nacido antes de tiempo, pues si bien no se notan las complicaciones al inicio, posteriormente también puede haber secuelas de órganos no totalmente desarrollados. En unas semanas más ustedes van a estar viendo más detalles sobre el desarrollo fetal cuando tienen embarazo partículas. ¿No? Hay un capítulo especial de fisiología prenatal. La primera semana del desarrollo involucra fecundación, segmentación del cigoto, formación del blastocisto e implantación en la primera semana. Entonces, la primera semana, desde la fecundación, llegamos hasta la implantación. Entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder? Tenemos que es el proceso que se llama amfimixis, o el libro lo resume en singamia, ¿verdad? ¿Qué era singamia? Según el texto, unión de este núcleo masculino y femenino para recomponer los 23 pares de cromosomas, 23 del papá, 23 de la mamá, y recompone esta cantidad de cromosomas en la célula que ya comienza a dividir. Mitosis, 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 hasta provocar o hasta formar la módula, ¿verdad? Este proceso pertenece a un proceso mucho más grande que se conoce como amfimixis, que consiste en la unión de los pronúcleos masculino y femenino. Ya hemos repasado esta parte, ¿verdad?, sobre la corona radiada, sobre la zona pelúcida, ¿verdad?, el proceso de bloqueo lento y bloqueo rápido que se produce para impedir la poliespermia, porque al originarse poliespermia no podría producirse un desarrollo normal de los usos para la mitosis, ¿verdad?, y todo eso correspondería a un óvulo inviable, finalmente a un aborto o una pérdida de este óvulo que no llega a implantarse. Recuerden también que aquí está completándose la metafase, o mejor dicho, la meiosis 2, porque ha quedado detenido este óvulo en metafase 2, ¿verdad? Se completa la meiosis 2, al completarse la meiosis 2, se produce el segundo cuerpo polar. Pregunta de examen: ¿el cuerpo polar, el segundo cuerpo polar, se produce antes de la fecundación o después de la fecundación? Después. Entonces, después, una vez que se ha producido la fecundación, comienzan a producirse las divisiones, múltiples divisiones, y en las primeras 24 horas o 30, ¿verdad?, ya se encuentra pues la primera división o segmentación, habiéndose dividido y multiplicado los cromosomas en dos partes para formar dos células, y de ahí seguir multiplicándose hacia a las demás, como vamos a ver en un momento. Entonces, aquí hay otras imágenes de los dos más. Entonces, el trayecto del espermatozoide. Recuerden,
ustedes que los espermatozoides antes de llegar acá tienen que pasar por un proceso de capacitación. Si no, el acrosoma no está adecuadamente preparado para penetrar toda esta zona de la corona radial, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué tiene que atravesar el espermatozoide? Corona radial, zona pelúcida, plasmática, del ovocito secundario. ¿Es un ovocito secundario o es un ovocito primario? Ovocito secundario. Presten atención. Una palabrita cambia todo el sentido de la pregunta, ¿verdad? Y finalmente, el citoplasma del ovocito secundario. Ya estoy estudiando con estas definiciones para ver el periodo de espermatozoide. ¿Qué más? ¿Qué es la capacitación? El proceso en el que el espermatozoide adquiere modificaciones en el acrosoma y aumento del movimiento en el flagelo para producir pues, la unión con el óvulo femenino. Aquí hay otro recuento de las múltiples divisiones celulares. Entonces, cuando hablábamos de gemelos monocigóticos, nos referimos a gemelos que salen o provienen de la misma división de la mórula, ¿verdad? Que se divide en el doble de células y se forman entonces gemelos monocigóticos. En el caso de que haya más de un óvulo fecundado, gemelos bicigóticos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué dice? Cuando hay un solo óvulo fecundado que se divide en tantas divisiones celulares que forman dos embrioblastos, dos cavidades del blastocisto, ¿verdad? Se van formando en este transcurso del tiempo. Entonces, eso se llama gemelos monocigóticos. Porque acuérdense, luego de la fecundación cambia de nombre el ovocito secundario y se llama cigoto, ¿verdad? Pero cuando son dos o tres o más óvulos que se fecundan, entonces eso nos da los gemelos bicigóticos o hasta tricigóticos, pero quedémonos con bicigóticos, donde cada uno tiene su información genética, tanto de espermatozoide y de óvulo, diferente. Por eso los mellizos no se parecen, pero los gemelos sí se parecen, ¿verdad? Lo hemos repetido muchas veces. Interesante. ¿Qué más? La diferencia histológica entre mórula y blastocisto. La mórula es un conjunto de muchas células, ¿verdad? No tiene una cavidad, pero conforme va avanzando el desarrollo de este blastocisto o de este cigoto, comienza a aparecer una cavidad en el blastocisto. Este es el macizo celular, que luego se va a transformar en el hemiblasto y en el hipoblasto. Pero miren que se está formando esta cavidad. Esa es la diferencia histológica. Esta es una masa sólida, múltiples células, en cambio, esta es una cavidad, un conjunto de células con una cavidad. Y a un lado de ellos está el macizo celular. ¿Esta cavidad llega de leche uterina? A esta cavidad le llega la leche uterina porque está viniendo de estas glándulas. Leche uterina de aquí. Es una denominación interesante, pero se está llenando de líquido que va a nutrir este macizo celular, que va a ser parte pues también de la protección de esas estructuras del cuerpo. Entonces, sí podría ser que pudiese nutrirse esta célula de esta leche que se produce en las glándulas y en el endometrio. Sí. Ahí está el rol. Que le pasa con uno de estos. Ya. Porque yo había visto, justo ya que había tocado el libro decía que la leche uterina era la mosca. Pero es que si recordamos este paso, hay momentos, no son exactos los momentos entre módulo y blastocito, sino hay términos intermedios en los cuales todavía se van nutriendo hasta que llega a implantar. En este caso de implantación, aquí no necesita nutrientes, mejor dicho, aquí necesita nutrientes, porque no tiene una fuente externa de nutrientes. Aquí prácticamente al unirse al endometrio, los nutrientes van a
pasar a través del tromboblasto y entonces va a ser menos dependiente de los materiales de nutrición que produzca el endometrio y la trompa, porque la trompa también con sus estereocilos producía sustancias de nutrición, ¿verdad? Ustedes recuerdan. Bien, entonces, ¿qué parte se está uniendo el endometrio? Justamente la parte del macizo celular. Esta interactúa con el endometrio para poder unirse y poder implantarse. Luego de que se produce la salida o la eclosión de la zona pelúcida, ¿verdad? Se produce una serie de proteínas que van a ir diluyendo o van a ir perforando el endometrio para poder implantarse. En esta parte, por ejemplo, estamos viendo cómo el blastocisto, el cigoto ha cambiado de nombre ahora y se llama blastocisto, y cómo el blastocisto ya se está incluyendo o se está implantando en el endometrio, ¿verdad? Entonces, blastocisto, cigoto, y más atrás es todavía un ovocito secundario, ¿verdad? Un ovocito secundario. Ovocito secundario, ¿verdad? Cigoto, después blastocisto. ¿Cuándo se llama blastocisto? En la implantación. ¿Cuándo se llama ovocito secundario? En la ovulación. ¿Cuándo se llama cigoto? En la fecundación. ¿En qué momento es óvulo? Esto es un óvulo, pero específicamente es un ovocito secundario. Podría ser un óvulo, pero como ¿podría ser un óvulo denominado oogonio? No. Un óvulo podría ser un ovocito primario. También podría denominarse un ovocito secundario, primario, pero específicamente óvulo, estamos hablando de un ovocito secundario porque está experimentando la ovulación. ¿Está bien? Entonces, es un término mucho más general para definir un ovocito. Un término más amplio. Específicamente es un ovocito secundario porque se cree que ya está maduro y listo para la ovulación. Simplemente es un cambio de nombre para distinguir cuándo está listo dentro de un folículo de Graf o cuando está todavía inmaduro en un proceso de crecimiento dentro de un folículo primario o un folículo secundario. Entonces, otro término que se usa en diferentes contextos, ¿verdad? Que puede dar lugar a confusión. A ver, avancemos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de la derecha inferior, vemos que ya se ha implantado este blastocisto, ¿verdad? O también la implantación de ese óvulo, podríamos denominarlo así. ¿Y a qué se refiere con la decidua basal? La decidua basal es parte materna del endometrio, en donde se está implantando ese óvulo. Parte materna. La decidua cápsula es la porción que va a cubrir justamente la última parte del óvulo implantado. Y la decidua parietal pues ya es el resto que no tiene una relación completa con el lugar en donde se ha producido la implantación. ¿Qué parte de la decidua forma la porción materna de la placenta? La decidua basal. Luego esto se va a transformar en tromboblasto y esto va a tener una interacción con la decidua basal. Y por aquí también se va a formar la placenta. ¿Ya? En este caso, miren, un óvulo implantado ya no tiene nada de óvulo o de ovocito, ¿verdad? Déjame, pero... ¿Sí, gato?
pasó un disco bilinar llamado Esto lo hemos repasado en y ahí aparece el concepto de células totipotenciales, mencionamos rápido. multipotenciales, pluripotenciales, ¿Qué sería multipotenciales, esto? diferenciación en términos. Depende de la tamaño y de los presupuestos, de cantidad. Primordial o ovocito, ¿verdad? Las trofoblásticas, Folículos primarios, de formar todo. folículos secundarios, ambos tienen ovocitos, ¿verdad? Luego es ¿qué sería? específico para formar solo una línea celular. Esto ya sería prácticamente Como el este es el folículo de Graf, ¿verdad? Una vez formado el trofoblasta, Podría ser un te da folículo la clase. secundario cuando comienza la calidad a formarse. Ok. Sí, ¿verdad? Y finalmente se forma el cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo, que al final va a degenerar. Entonces, en la parte de la ampolla se produce la fecundación. ¿Cómo se llamaría esa estructura? Ligamento ancho. Un nombre más general, pero más específico. mesosal, Mesosalpes. Está yendo hasta la trompa, ¿verdad? Mesosalping. El mesosalping se une, sí. Esto de aquí sería mesovario y esto de aquí sería mesosalping. Recuérdense que son estructuras muy relacionadas. Y si lo que dudaría aquí abajo sería mesometrio, ¿verdad? Todo esto, ligamento ancho. Correcto. ¿Esto qué sería? propio del ovario, útero ovario. No, eso no es accesorio, no. Útero, ovario, ¿verdad? ¿Cuál es otra estructura de sostén del ovario? Lleva el líquido. No se visualiza. Las fibras son una estructura de sostén. No. El ligamento redondo, Se une. ¿verdad? Pregunta del examen. ¿Qué más? Luego se produce la fecundación aquí, está avanzando la mórula, ¿verdad? En sus primeras divisiones. Finalmente se forma el blastocisto y se va a implantar el blastocisto en el endometrio, ¿verdad? 6 días después de la fecundación. ¿Cuánto tiempo de vida le queda al cuerpo lúteo? 2 semanas. 8 días. Claro, porque son 6 días después de la fecundación, 24 horas que haya ocurrido la fecundación, aproximadamente 8 días porque vive 14 días el cuerpo lúteo, ¿verdad? Y si en ese momento no se produjo fecundación, pues entonces viene la menstruación. Y aquí con sus compañeros de práctica también hicimos una pausa. ¿Por qué? Para recordar que los métodos anticonceptivos impiden la ovulación. ¿Cómo impiden la ovulación? Manteniendo los niveles De estrógeno moderados. manteniendo niveles de estrógeno medios, ¿verdad? Niveles de estrógeno Moderado. moderado. De tal forma que se produce un feedback negativo y no se produce la ovulación. Entonces, pero algunos métodos anticonceptivos hormonales también impiden la implantación. Entonces, algunos los consideran por eso abortivos, al impedir la implantación, porque consideran que la vida comienza en la fecundación, cuando se une gameto materno con gameto paterno. Entonces, cualquier instrumento que impida la implantación ya se considera abortivo y por eso no están de acuerdo con los anticonceptivos, a no ser que sean anticonceptivos de barrera o anticonceptivos naturales, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una posición diferente en ese sentido. Hay un grupo de, cuando ustedes aconsejen en los campamentos, en los retiros, etc., les van a preguntar por qué nosotros sí toleramos anticonceptivos hormonales, como la pastilla del día siguiente o la T de cobre. Porque si bien el mecanismo de acción de la píldora del día siguiente y la T de cobre es
impedir los picos del luteinizante para inhibir la ovulación, estresar el tronco cervical para impedir el ingreso de los espermatozoides, pues también se cree que pueden tener una acción al inhibir o al permitir impedir una adecuada implantación. ¿Qué quiero decir? Que los métodos anticonceptivos hormonales podrían estar relacionados también con una alteración del endometrio que facilite la implantación. Por lo tanto, algunos los consideran abortivos. Nosotros más bien pensamos que todavía son ilícitos de usar, ya que en cada ciclo no todos los óvulos finalmente son fecundados, ni tampoco todos los óvulos fecundados alcanzan a la implantación. Entonces, diferentes desórdenes genéticos, etcétera, podrían hacer que se pierdan. Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos que todavía son métodos útiles de anticoncepción y no los consideramos abortivos. ¿Está bien? Aunque hay un grupo de personas que todavía van a insistir en el hecho de no alterar este proceso normal de implantación. ¿Ya? Pero tenemos para argumentar, ¿verdad? No todos los óvulos son fecundados y no todos los óvulos fecundados llegan a implantar. Por lo tanto, es un proceso natural. ¿Qué no es natural? Incluso implantados hay muchos riesgos de aborto, porque el desarrollo de alteraciones genéticas hace que el mismo útero pueda rechazar esa implantación, ¿verdad? Pero luego de que ya se comenzara a desarrollar la placenta y todo, entonces pues realmente son un poco más difíciles y los métodos que incluyen la extracción de embriones, pues sí nosotros los consideramos abortivos, ¿no? Succión, introducción de solución salina, ¿no? Uso de antiprogesterona. Hay medicamentos que interrumpen la síntesis de progesterona, entonces, o alteran los receptores de progesterona. Entonces, estos realmente no los consideramos lícitos de usar, porque ya están interfiriendo con un óvulo implantado que está en desarrollo, ¿verdad? Ya para tenerlo en cuenta. Van a escuchar ustedes mucho de esas discusiones cuando se habla del aborto, ¿verdad? Algunos van mucho más allá y piensan que incluso un óvulo implantado desarrollado con 3 meses de gestación o más puede ser expulsado del útero, ya que está bajo la decisión de la persona que lo está gestando, ¿verdad? Pero ahí hay muchas otras consideraciones que hacer, ¿no? Si bien cada uno es libre de hacer lo que desee con su cuerpo, pues tenemos que considerar algunos otros factores, como la persona que se está desarrollando. Entonces, si bien existen métodos de anticoncepción eficaces, algunos de ellos van a fallar en algún momento, ¿no? Porque no son 100% efectivos, ¿no? A no ser que sean los definitorios como la ligadura de trompas o la vasectomía. Entonces hay que estar siempre consciente de que en algún momento podríamos tener esa responsabilidad de tener la oportunidad o la posibilidad de la concepción de un hijo. Entonces, por lo tanto, hay que tomar decisiones ahí en cuanto al estilo de vida, ¿no? Que para nosotros, como ustedes saben, dentro de nuestra cosmovisión, son importantes. Eso más es algo que hemos repasado con sus compañeros en la práctica. Bien, entonces acá tenemos los diferentes componentes del tejido uterino que poco a poco van creciendo, ¿verdad? Para dar paso al ambiente en donde se va a desarrollar este embrión implantado, óvulo implantado. Entonces, ¿qué más nos queda? En la segunda semana del desarrollo, hay todo este tipo de estructuras que se están desarrollando, pero yo creo que quiero que le presten atención a lo siguiente. Al número 2. Del trofoblasto salen 2 estructuras, citotrofoblastos y citotrofoblastos. 2. Citotrofoblastos y citotrofoblastos. 2. Se forman
Del macizo celular se forman dos estructuras, hipoblasto, epiblasto. Hipoblasto, epiblasto. Dos, se forman dos cavidades, cavidad amniótica, cavidad del blastocisto. Que luego va a ser esa compleja. Dos, ¿verdad? Dos citoblastos, citotropoblasto. Luego estos van a formar la placenta o la barrera placentaria. Dos cavidades, cavidad amniótica, cavidad del blastocisto, que luego se vuelve saco-vitelino. Y dos estructuras que se forman del macizo celular, hipoblasto y epiblasto. Hipoblasto y epiblasto. Miren, aquí del hipoblasto están saliendo unas células que están rodeando o que están haciendo una capa dentro de la cavidad del blastocisto. Luego esto se va a llamar una cavidad celómica, como vamos a ver más adelante. Pero ya después hay muchos nombres que cambian, ¿no? Pero quiero que se acuerden de esto: citotropoblasto, sinciciotropoblasto o sincitiotropoblasto, que también se denomina así. Dos cavidades, cavidad amniótica, cavidad del blastocisto. Dos estructuras, hipoblasto y epiblasto. Entonces lo relacionamos al número 2. Entonces estamos en la segunda semana y hay estructuras que se forman en pares. 2, 2, 2. Aquí hay más datos. Por ejemplo, continuamos describiendo esas estructuras pares. A ver, en la parte superior, vean ustedes cómo no se va a poder. En la parte superior, vean ustedes cómo se van generando algunas estructuras junto con el desarrollo del embrión, o mejor dicho, del blastocito que se ha implantado, ¿verdad? Ya comienzan a rodearse de vasos sanguíneos que vienen desde la madre, ¿verdad? Del endometrio. Recuérdense que hay muchos vasos que están creciendo y van a traer la nutrición para este nuevo ser que se está formando. Esta parte del sincitiotropoblasto genera unas cavidades que son lagunas y estas se van a relacionar con la sangre materna o con los vasos maternos. Aquí luego se va a llenar de sangre, pero nunca va a tener comunicación directamente con esta estructura. Porque esto, que es el citotropoblasto o el sincitiotropoblasto, va a ser la barrera placentaria. Pero ven ustedes que ya se van formando estos espacios donde se van a llenar de sangre para que a partir de ahí se adquieran nutrientes y oxígeno para el embrión que se está formando, ¿verdad? ¿Qué más? Nuevamente el hipoblasto, el epiblasto que se ha formado, ya se terminó de formar el saco vitelino con estas células que van rodeando la cavidad del blastocisto, ¿verdad? Y este saco vitelino, recuérdense que migran desde el endodermo, van a migrar las células primitivas que luego van a migrar al saco vitelino y de ahí van a migrar a las gónadas, conocidas como los espermatozoides en los varones o ovogonios en las mujeres. En el texto dice que provienen del saco vitelino, pero ahí hay que recordar que no se generan en el saco vitelino, no se generan en el endodermo, y de ahí migran al saco vitelino y de ahí van a migrar luego a las zonas de las gónadas. ¿Qué otro más? Hay aquí el disco bilaminal, ya lo hemos descrito. Con el detalle de la formación de las lagunas para la formación luego de la placenta. ¿Qué más? Aquí abajo. En esta parte, vean ustedes que se está formando, casi llegando a la tercera semana, una tercera cavidad. Número 2, número 3. Entonces, las lagunas ya están mucho más grandes. Y miren aquí, el sinusoide materno ya se puso en contacto con las lagunas. Entonces, ¿qué va a hacer de la sangre que está aquí? Va a bañar estas lagunas. Se van a llenar de sangre. Ahí está el trofoblasto, que ahora se llama corium, ¿verdad? Con sus dos partes, sinciciotropoblasto, tropoblasto, ¿verdad? Amnios, cavidad amniótica, el amnios está rodeando la cavidad amniótica, dos cavidades, pero estamos llegando ya a la tercera semana y se va a formar otra cavidad, la cavidad corión.
la cavidad coriónica. Esta cavidad que está aquí. 3 cavidades cerca de la tercera semana. Esto también se va a dividir en 3. En un momento se va a dividir en 3. Nuevamente tenemos el recuerdo de las glándulas endometriales y los sinusoides que se están comunicando con estas estructuras llamadas lagunas que van a contener tanto la sangre como las sustancias producidas por las glándulas endometriales para producir los elementos de nutrición en este blastocisto implantado que poco a poco se está desarrollando en esta etapa preembrionaria, ¿verdad? Este saco vitelino finalmente va a degenerar, como vamos a ver más adelante, y solo van a quedar 2 cavidades. Pero ahora, cerca de la tercera semana, ya tenemos 3. ¿Cuáles son? Cavidad amniótica, saco vitelino y cavidad coriónica. ¿Ya? Cavidad coriónica. Cerca de la tercera semana. Todavía está dentro de la segunda, por eso es que no lo podemos mencionar tan cercana al 3, ¿no? Solamente como un hemotequio. Aquí hay un recuerdo de las hormonas que se están produciendo en este periodo. Porque recuerden ustedes, ¿en cuántos días ya estamos? A ver, si lo ponemos aquí atrás. Miren, hasta aquí solamente el cuerpo lúteo vivía 2 semanas. El cuerpo lúteo ya no puede sostener después de ese tiempo el desarrollo del embrión. Entonces, viene al rescate una hormona producida por el tropoblasto o por el corio. ¿Cómo se llama esa hormona? Hormona gonadotrófica coriónica, ¿verdad? Hormona gonadotrófica coriónica humana, o si no, gonadotrofina coriónica humana, ¿verdad? Gonadotrofina coriónica. Esa hormona rescata al cuerpo lúteo y le permite seguir produciendo progesterona. Porque la progesterona ya estaba en su límite y entonces comienza a producir progesterona y estrógenos para mantener esa vitalidad o esa adecuación del endometrio para que se siga produciendo nutrición en el embrión que se está formando. Entonces, durante el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, es importante la producción de esta gonadotrofina coriónica que luego mantiene un nivel estable para seguir permitiendo la producción de progesterona y estrógenos hasta casi al final del parto, donde nuevamente descienden en su mínimo nivel, porque obviamente ya está terminando el proceso de embarazo, ¿verdad? Entonces, a su vez, esta hormona gonadotrófica permite entonces que se mantenga la provisión de progesterona. ¿Para qué era importante la progesterona? Primero, permitía el desarrollo de este endometrio adecuado para el desarrollo fetal. ¿Qué más? Impedía los movimientos o las contracciones junto con la orina del endometrio. ¿Qué más? Permitía el desarrollo de la glándula mamaria, correcto, alvéolos, ¿verdad? Para que luego ya se produzca la leche cuando el bebé nació. Bien. Bien, junto con los estrógenos producen entonces la adecuación del endometrio para producir la nutrición necesaria en el bebé. En este caso ya está la placenta completamente formada. Luego, la gonadotrofina coriónica disminuye su nivel porque la progesterona ya no va a ser producida por el cuerpo lúteo, sino va a ser producida directamente por la placenta. La placenta comienza a producir su propia progesterona y con eso ya pues se queda innecesaria la producción de la gonadotrofina coriónica humana. Solamente la placenta puede sostener el desarrollo del embrión hasta el final. Entonces, ven que esta hormona es muy útil y solo aparece cuando existe tropoblasto. Porque si tú le haces un examen de embarazo a una mujer y le buscas estrógenos, todas van a tener estrógeno. Si tú haces un análisis de sangre con progesterona, van a tener progesterona. En niveles diferentes, pero van a tener progesterona. Si le haces un análisis de estrógenos, de LH, de FSH, todas las hormonas están presentes. Hay solo una hormona
que aparece exclusivamente cuando el cromoblasto ha comenzado a crecer, ¿verdad? Cuando el corion se ha comenzado a desarrollar. Entonces, esto solamente ocurre después que ha habido una implantación. Por lo tanto, esa es la hormona que se detecta en los exámenes de embarazo. Y es tan interesante sus niveles en sangre que inclusive en los análisis que son semi-cuantitativos o cuantitativos podríamos relacionar el nivel de gonadotrofinas a las semanas de gestación. Entonces, hay exámenes de embarazo que son cualitativos, nos pueden decir positivo o negativo de un embarazo, ¿verdad? Pero esos exámenes necesitan un límite de unos 200 o 300 unidades internacionales para dar un resultado positivo, si no podrían dar resultados falsos positivos. Entonces, en las primeras 2 semanas, probablemente después de la fecundación, todavía no haya ninguna detección. Pero los exámenes de sangre podrían encontrar cantidades mínimas que nos podrían avisar inclusive de menos de 3 semanas de una gestación que ya se está desarrollando. ¿Me dejo entender? Obviamente, cuando hay algunas alteraciones como la mola hidatiforme, ¿verdad?, generan niveles mucho más elevados de gonadotrofina coriónica. La mola hidatiforme es una deformación de las velocidades coriónicas que engloban a todo el embrión y prácticamente lo desaparecen. Y todo se llena de unos quistes de líquido que destruyen al embrión. Pero en los casos de una gestación normal, esos podrían ser los niveles de gonadotrofina coriónica humana adecuados, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas? Tercera semana de gestación, todavía no hay amenorrea. Cuarta semana de gestación, aquí podría sospechar de amenorrea. Quinta semana, 1 semana de retraso, dice la paciente. 2 semanas de retraso. Aquí, 3 o 4 semanas de retraso. ¿Cuántos meses de amenorrea? 1 mes de amenorrea. Aquí, 2 meses de amenorrea. Y los niveles de gonadotrofina coriónica humana están prácticamente en los límites más altos, ¿verdad?, de gonadotrofina coriónica humana, ¿verdad? Entonces, al tercer mes de amenorrea, un examen de embarazo en orina positivo, ¿hay alguna duda? ¿Falso positivo? Aquí, 3 meses de amenorrea, un examen de orina positivo es embarazo, ¿verdad? Porque el nivel de gonadotrofinas está tan alto que sería pues, un poco difícil que sea un resultado falso positivo. ¿Me dejo entender? Otro dato para tener en cuenta cuando hablemos de la gonadotrofina. Entonces, esto a través de las pruebas cuantitativas, ¿verdad? Las pruebas cuantitativas no solo nos muestran 2 líneas, sino tienen a su lado un dispositivo electrónico que más o menos calcula las semanas o nos da un número guía que nos dice en qué semana aproximadamente del embarazo estamos, dadas las cantidades de gonadotrofina coriónica humana que se dio en la orina o en sangre, ¿verdad? De acuerdo a cómo sea el test. Bien. Eso es importante porque algunos dicen, ¿me pueden repetir el examen? Voy a comprar otro de otra marca más confiable. No es necesario repetir de marca más confiable, ya está dado el resultado. Y si es negativo, pues también, si un examen es negativo, entonces, pues también tiene grandes probabilidades de que sea un resultado confiable, ¿verdad? Pero habría que hacer un análisis un poco más detallado del examen físico, ¿no? Pero tiene más valor positivo en este caso que un negativo, ¿no? Es decir, es más confiable al pensar que estamos en un embarazo que al negarlo. Bien, estos son niveles de progesterona, niveles de estrógeno, cambian también durante el embarazo. Y
dijimos que las estructuras eran el número de 3. Gastrulación, neurulación. Gastrulación, neurulación, desarrollo de somitas, etc. Ya luego vemos. En la tercera semana también está el aparato cardiovascular. ¿Ya? Bien, entonces avancemos. Tercera semana. A ver. En la tercera semana tenemos entonces 3 cavidades. ¿Cuáles serán? Amniótica, saco vitelino, cavidad coriónica. 3, número 3. Fácil de recordar, esto se van a acordar hasta el 6 años que vuelven. En primer lugar, en cuarto ciclo que vuelven a llevar un repaso de la materia en 4 días. Y después en sexto año que hacen la patología. 3. 2, estructuras en paso. Tercera semana, estructuras que vienen en 3. Amniótico, saco vitelino, cavidad coriónica. Y aquí, ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto de quién es del epiblasto, ¿verdad? Del epiblasto. Y esto de aquí era del hipoblasto. Entonces también se forman otras estructuras importantes. Nódulo primitivo, línea primitiva, ¿verdad? Nódulo primitivo, línea primitiva. ¿Y eso qué es? Y aquí está la membrana mucofaríngea. ¿Qué cosa es? La línea primitiva y el nódulo primitivo. Lo primero que se va a formar es el nódulo primitivo. A partir del nódulo primitivo se va a ir formando este surco junto con la línea, en donde van a comenzar a migrar las células. Acá hay unas flechas en el libro, se puede ver más detalladamente. Pero hay unas flechitas que están indicando la migración celular. ¿Mira? Del nódulo primitivo se forma una línea y a partir de esa línea la señalización celular les dice que estas que están en ectodermo comiencen a migrar hacia adentro. Una migración interna que divide tanto el ectodermo y el endodermo. El epiblasto y el hipoblasto los divide en 2, ¿verdad? Otra estructura, la membrana bucofaríngea, que va a indicar pues la futura cavidad oral, el embrión que se está formando. ¿Ya? ¿Qué 3 estructuras? Saco amniótico, saco vitelino, cavidad coriónica. ¿Qué 3 láminas? Trilaminar, endodermo, mesodermo y endodermo. ectodermo. Bien. ¿Qué 3 estructuras? Membrana, línea y ¿cuál es el otro? Nódulo. Membrana, línea, nódulo primitivo, ¿verdad? 3. Fácil de recordar. Membrana, línea, nódulo. Cavidad amniótica, cavidad coriónica, saco vitelino. Endodermo, ectodermo, mesodermo. Fácil de recordar, ya no se complique. Hay muchos nombres, pero si recordamos lo que les estoy mencionando, ya tienen dominada esta área. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y las cavidades salieron arriba, ¿verdad? ¿Ya? ¿Me dejo entender? No está muy complicado, ¿verdad? Sí se puede entender si lo recordamos con mnemotécnicos, con 3, con 2, 2. Es la manera más fácil de aprenderlo, amigos, porque si ustedes van a querer aprender cada uno de estos, ya. Ahora, en el texto también dice que la formación de este nódulo primitivo y de la línea primitiva nos da la orientación. ¿Por qué nos da la orientación? Porque entonces ya sabemos qué cosa va a ser cabeza y qué cosa va a ser extremo caudal. Extremo cefálico y extremo caudal. Ya vamos a saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Eso está orientando la formación de nuestro embrión. Hasta ahora no se parece a un embrión, ¿verdad? Pero ya van a ver cómo se transforma un embrión. Primero necesitamos saber dónde está la cabeza. Y si esto es la membrana bucofaríngea, este es el extremo cefálico. Y aquí se va a formar otra estructura que en la cuarta semana se llama cloaca. Cloaca, con C. Cuarta, con C. Cloaca, C. ¿Ya? Ya lo vamos a ver más adelante.
Entonces, mientras tanto, la cloaca va a estar en el extremo caudal, de cloaca, y aquí va a estar la membrana bucofaríngea, boca, la boca está en la cabeza, extremo cefálico. ¿Ya? Cuidado, en el examen les puedo poner esto, que no está en el extremo caudal, sino está en el extremo cefálico. ¿Ya? Para recordarnos, si tenemos una idea de la ilustración, nos recordamos de la ilustración. Esto nos permite orientar qué cosa está arriba, qué cosa está abajo, qué cosa está a la derecha y qué cosa está a la izquierda. Finalmente, van a ver ustedes más adelante, el saco vitelino degenera, se convierte en parte de pedículo de fijación. Otro nombre de pedículo de fijación, cordón umbilical. ¿Verdad? Miren, ahorita recién se está formando y luego ya va a dar su formación completa con parte del saco vitelino. Ahora, aquí también está muy complicado de aprenderlo de memoria todo, porque del endodermo, del mesodermo y del ectodermo salen todos los órganos y las estructuras. Ahora, el que se lo aprende, pues le vamos a felicitar porque tiene una buena memoria, pero no va a ser tan útil en la parte de administración. Pero podemos buscar algunas relaciones. A ver, busquemos algún todo el sistema nervioso. ¿Cómo podemos aprenderlo de memoria? Miren, primero, endo es adentro, ¿verdad? Sí. Pero más adentro, tubo digestivo. Lo que más adentro puede producir, tubo digestivo, ¿verdad? Es lo más interno. Si recordamos, miren en esta imagen. Si recordamos, el intestino es la parte más interna. Endodermo, la más interna. Eso es un dibujo de otros libros. ¿Ya? ¿Qué más? Endodermo, hacia adentro, lo más profundo también es la vejiga, todo lo que es el sistema digestivo, ¿verdad? Bueno, vejiga ya podemos ignorar. ¿Qué más? Eso sí es un poco más complicado. Amígdalas, cavidad timpánica, laringe, bronquios. Pero no tanto así. ¿Saben por qué? Aquí hay un detalle. En el desarrollo del embrión, del intestino, se forman también las estructuras del sistema respiratorio. ¿Ya? Entonces, si nos acordamos que el intestino era lo más interno, pues, y si el intestino está relacionado con la estructura del sistema respiratorio, rápidamente nos podemos recordar o hacer una relación de que, y ahí también se originan bronquios, pulmones, etc. Tiroides, paratiroides, páncreas, timo, ya es un poco más difícil de relacionar. Y sistema reproductor con los gametos, ¿verdad? Endodermo. El sistema reproductor también es bastante interno, ¿no? De alguna manera podríamos relacionarlo. ¿Qué cosa? Digestivo, respiratorio y reproductor. Digestivo, respiratorio y reproductor. Bien. En el mesodermo, bueno, esto sí nos salteamos porque es un poco más complicado. Ectodermo. En el ectodermo, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Miren, tejido nervioso, tacto, oído, vista, ¿verdad? Gusto, más o menos. Bueno, es un poco forzado, pero de alguna manera me tengo que acordar del ectodermo. Aracnoides, vía madre y melanocitos. Aquí hay un dato muy interesante, porque los melanocitos están relacionados con el desarrollo del tejido nervioso, y al final los melanocitos acaban en la piel, en el epidermis. Por eso es que hay sustancia gris, por ejemplo, porque partes de unas estructuras similares a los melanocitos dan ese color. Entonces es interesante que vienen desde un origen embrionario similar. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Esto era digestivo, respiratorio y reproductor. No está tan difícil, porque es lo que está más interno, ¿verdad? Más adentro. Ectodermo, nervioso y los sentidos. Nervioso y los sentidos, ¿verdad? Nervioso,
ojos, tacto, oído, gusto. ¿Verdad? ¿Me dejo entender en la relación? Ya ven, no está tan complicado. Buscamos una relación sencilla, ¿ya? Para más o menos tener una idea de lo que se origina. Y este sí estaba un poco más difícil, como les decía, que es el mesodermo. ¿Por qué? Porque tiene un poco de los dos. ¿Se acuerdan que migraban al medio y el mesodermo es lo que está en la mitad? En este se forma el esquelético, el cardíaco, corazón, Muscular. corazón y vasos sanguíneos, médula, etc. La dermis, miren, la epidermis está acá y la dermis está acá. Bueno, ya eso es un poco más confuso. Aunque la epidermis está más relacionada con el tacto, ¿no? Porque ahí están las huellas digitales o la parte más superficial de la piel. Entonces, por eso lo podemos relacionar. Túnica fibrosa, riñones, bueno, aquí ya nos vamos a confundir. El resto del mundo puede estar aquí. Sobre todo nos interesa la sangre, ¿ya? El sistema cardiovascular, que puede estar relacionado también con los riñones. Cuando hablamos de fluido, ¿ya? Fluido. Sangre y orina están acá, ¿ya? Aunque la dura madre también. ¿Qué se quiere la dura madre? No sé por qué nos complican tanto esto. En fin, pero tenemos una referencia general, ¿verdad? Tal vez en este dibujo lo podemos entender mejor. ¿Por qué nos mostró ese primero? Lamento. En este dibujo, miren, lo más interno era endodermo, ¿verdad? Tubo digestivo, pulmones, esto pertenece al digestivo, ¿verdad? Esto pertenece al digestivo. Claro. Y ahí viene Digestivo. la boca, amígdalas, etc. Hipófisis anterior. Hasta ahí, digestivo, pulmón y reproductor. Hipófisis. En el mesodermo, y lo dejamos al final. Ectodermo, sentidos, ¿verdad? Sentidos, más el nervioso. En el mesodermo, fluido. Sangre, orina. Sangre y orina. Miren que aquí inclusive cambian. Las gónadas están en el mesodermo. Las gónadas están en el mesodermo. No nos referimos a las células, no nos referimos a los gametos. ¿Cómo se debe ver? Retrocedo. Aquí eran gametos, células espermáticas y ovocitos. Pero en el mesodermo están las gónadas. Entonces, las gónadas vienen del mesodermo. Fluido, ¿verdad? Más o menos. ¿Sí se acuerdan? Y aquí están, en el endodermo, estarían las células germinativas. Gametos o células germinativas. ¿Ya? ¿Veo confuso? No. ¿No? ¿Sí? ¿Alguna ideita para relacionarlo? Sí, ¿no? Fluido en la sangre, fluido en la orina, fluido en los genitales, ¿verdad? Fluido. Semen, fluidos vaginales, fluido. Más o menos, ya estoy forzándolo, pero para que se acuerden. Digestivo, respiratorio y gametos. Y aquí, nervioso y sentido. El muscular es más difícil, porque el muscular está repartido por acá, y también está repartido por acá. Aquí entre los dos, ¿no? En mesodermo y endodermo está dividido el muscular. Tiene sentido. Pero principalmente en el mesodermo. No me percataba en el muscular porque, sí, en el mesodermo están los músculos. Músculo. Ahí sí ya no sé cómo aplicar el fluido. Bueno, no está perfecto mi mnemotécnico, pero en algo les ayudará. Imposible que en el ectodermo esté digestivo, respiratorio. No, ¿por qué? Porque esto se refiere a nerviosos y sentidos, ¿verdad? Imposible que en el endodermo esté algo de fluidos. Acá no hay nada de fluido, mira. Nada de fluido. No me vengan con no me vengan a confundir más, por favor. Ya. Entonces, ya nos estamos acercando a la cuarta semana. Sí, ya nos vamos a acercar a la cuarta semana. Y terminamos con esto que también ocurre en la tercera
para la formación del químico. Y con eso ya nos vamos para terminar el resto el día miércoles junto con fisiología de la sexualidad, que son 10 diapositivas con las que terminamos, ¿ya? Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cuáles eran las 3 estructuras en la semana? 3 cavidades: amniótica, sacovitelino, coriónica. Las capas: mesodermo, endodermo y ectodermo. Las estructuras: línea, nódulo y membrana. Línea, nódulo y membrana. Al acercarnos a la 4ª semana, ya se va formando este proceso notocordal. ¿Qué es este proceso notocordal? Otra vez tenemos de trabajo el mesodermo. Este proceso notocordal se va a formar en ese espacio intermedio que va a producir estructuras del sistema nervioso central. Acuérdense que el sistema nervioso central es el primero de los sistemas que se va formando. Entonces, esta notocorda es la que va a guiar ese proceso de la formación de la médula espinal y estructuras nerviosas, ¿verdad? Ahora, va imaginándose, va creando un espacio y también este otro espacio que se va formando, el saco vitelino con el alantoides, que van a formar parte del cordón umbilical. Entonces, ya estamos en una etapa más avanzada del desarrollo. Este saco vitelino finalmente degenera, ¿verdad? Va a desaparecer. Solo nos va a quedar la cavidad coriónica y el saco amniótico, que comienza a crecer y se llega a unir a la cavidad coriónica, como vamos a ver en un momento. Seguimos con el extremo cefálico, la membrana. Ya se forma la membrana cloacal, ¿verdad? Acercándonos a la 4ª semana. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función del proceso notocordal? Guiar la formación del sistema nervioso central. Listo. Y el plegamiento, que es la última parte de esta 3ª semana. ¿Qué comienza a pasar al final de la 3ª semana? Deja de ser un disco en 2 dimensiones y va a adquirir forma de 3 dimensiones, porque hay un plegamiento de los extremos laterales hacia el medio, ¿verdad? Estos extremos laterales se van juntando y van a formar un tubo. Bien, primero estaba plano y ahora se va a formar un tubo. Primero estaba plano, ectodermo, mesodermo, endodermo, y ahora se está formando un tubo, ¿verdad? El tubo neural, que continúa con el mismo color celeste, porque todo lo celeste era nervioso, y todo lo nervioso era del ectodermo, junto con los sentidos, ¿verdad? Como ya vamos a ver en un momento. Aquí también, recuérdense que estamos dentro de la 3ª semana. Dentro de la 3ª semana se forman estas estructuras llamadas somitas, ¿verdad? Con sus componentes dermatoma, miotoma y esclerotoma, que van a dar también diferente formación de otros órganos, ¿verdad? También en 3, 1, 2, 3. Bien, pero ya no nos vamos a preocupar en esos detalles. Ahora, aquí nos interesa saber que de este mesodermo esplácnico se forma el corazón y los vasos sanguíneos, ¿verdad? Mesodermo, ¿se acuerdan? Mesodermo, fluido. Del mesodermo, la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos, ¿ya? Mesodermo. Y finalmente abajo está el endodermo, ya que va a incluir la formación de digestivo y respiratorio, ¿verdad? Los intestinos, ¿ya? Aquí están también en los músculos, ¿verdad? Justamente estos músculos, miotoma, ¿no? Que nos recuerda a mio, el tipo de músculo, entonces también están saliendo del mesodermo. Entonces, entrando ya a una estructura mucho más tubular. ¿Cuál es el extremo caudal? Abajo. El extremo cefálico es derecha, izquierda del embrión que se está formando. Y bueno, entonces hasta aquí nos hemos quedado en la 3ª semana. Primero comenzaba con la ovulación,
¿verdad? Después de la ovulación, el folículo de Gram era expulsado, o mejor dicho, expulsaba un ovocito secundario. Luego ocurría la fecundación. Aquí estamos en la primera semana del desarrollo. Mórula, blastocisto con su cavidad. Este blastocisto se implantaba en el endometrio. Estamos en la primera semana. Segunda semana, aquí hay estructuras pares. ¿Cuáles son esas estructuras pares? Citotropoblasto, citotropoblasto. Cavidad miótica, cavidad del blastocisto. ¿Cuál es otra estructura par? Hipoblasto, epiblasto. Hipoblasto, epiblasto. 2, número par, ¿verdad? Listo, terminamos la segunda semana cuando ya las lagunas o las estructuras llamadas, las estructuras formaban espacios en los cuales la sangre de la madre se relacionaba con el citotropoblasto en esta red lacunar o lacunar para proveer los nutrientes para el embrión que se está formando. ¿Cómo acabamos la tercera semana? ¿Se acuerdan? Ya se estaban formando, o la segunda semana, ya se estaba formando una tercera cavidad, que era la cavidad coriónica, ¿verdad? La cavidad coriónica. Bien, entonces avanzamos a la tercera semana. Este es un resumen de otro libro. A ver, avancemos a la tercera semana. ¿Qué había en la tercera semana? Nódulo, línea y membrana. ¿De qué nos hablaba este nódulo, línea y membrana? De extremo cefálico, extremo caudal, derecha, izquierda, ¿verdad? ¿Qué más había en esta tercera semana? Ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿verdad? 3. ¿Qué más había? Estamos heredando la cavidad coriónica, el saco amniótico y el saco vitelino. 3 espacios, 3 cavidades, ¿verdad? ¿Qué más pasaba en la tercera semana? Se formaba la notocorda. La notocorda para dar paso a la placa neural. Acuérdense, notocorda comienza con la N. Y la N también está en neural. Neural, notocorda inicia el desarrollo de la placa neural para formar el sistema nervioso, ¿verdad? Con ayuda del ectodermo. Luego finalmente ocurría el plegamiento, un plegamiento lateral para formar ya no una estructura plana en 2 dimensiones, sino una estructura cilíndrica, ¿verdad? Extremo cefálico, extremo caudal y ambos lados del embrión que se va desarrollando. Ahí entraban los somitas, etc. Recordándonos el número 333, miotoma, esclerotoma y dermatoma, donde van a salir pues tanto parte muscular y parte de la piel y de las diferentes estructuras del cuerpo humano. Y así nos quedamos al final de la tercera semana. Ay, ya no escuché. ¿Verdad? Tercera semana. Hasta aquí es el primer. No. Claro, está dentro del primer trimestre. Pues, pero es que en la primera parte vamos a hacer cuarta semana, placenta, que es muy rápido. Cuarta semana en placenta, nos enfocamos en lo que está en la diapositiva. De todas maneras, una leída libro de la primera parte. ¿Ya? Y para terminar con él. Entonces, nos vemos el día miércoles, por favor. Y los que quieren revisar. Bueno, en realidad no. En realidad esto sería